la 105 del libro de citas, 910. Yo creo que si alguien entrara de lleno a este mensaje y no lo entendiera, pero dice, o mejor dicho, que lo entendiera, al venir a él de lleno, eso casi lo lanzaría en rapto hacia la eternidad sin saberlo. Solamente al entrar de lleno a lo que nosotros sabemos y entendemos y hemos visto. Por eso les decía, entrar de lleno al mensaje. Teníamos el mensaje, teníamos todo, pero la esencia del mensaje, lo que contiene el mensaje, que es un poder. Y ese poder te da autoridad. Por eso él dice, si alguien entrara de lleno a este mensaje. Y esta mañana, como les decía, estaba estudiando para estos días para lo de Guatemala, que van a haber actividades allá con Guatemala, van a ir de diferentes países también, pero de Centroamérica y Guatemala. Actividades el viernes, sábado y el domingo. Alquilaron un terreno y colocaron una carpa, como un sitio de turismo, pero lo alquilan también para actividades, eventos así grandes. Tienen la logística allí, pero no tienen un techo. Entonces alquilaron una carpa y de ahí se va a tener actividad. Y ahí vienen de diferentes sitios ahí de Centroamérica hacia Guatemala. Pero estaba estudiando esta mañana también. Y ahí cuando uno se concientiza y dice, qué mucha palabra hay. Hay tanto para hablar, pero tanto que nunca es como decía el hermano Branham en una ocasión, una fuente inagotable. Es algo que fluye, 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 fluye. Y tú quisieras hablar todo el tiempo de eso que se va abriendo y que no quede nada sin hablarlo. Y se habla algo y surge otra cosa y surge otra cosa. Y ahí es donde vienen las escrituras y aún vamos a decir, las recomendaciones, o cuando él decía, usted quiere extender su memoria o su mente, coge una libreta y un lápiz. Y empieza uno a escribir, que esto, espérate, el tema de acá, del viernes es espérate, esto para el viernes, no, esto para... Y como tú vienes a ver, todo lo que tú escribes para viernes, el domingo, mira, de esto vamos a hablar el lunes, o tal día, o para el saludo del sábado. Y cuando tú vienes a ver el viernes, lo dices todo. Y cuando tú dices, cualquiera dirá, pues se agotó. Ahí es que surge más todavía. O sea, no es algo que tú digas, esto lo voy a guardar para tal día. Eso, aquí no aplica eso. Aquí donde se guarda todo eso, ¿saben dónde es? En el corazón de cada escogido de Dios. Ahí es donde mejor está guardado, porque ahí es donde va a producir eso, que esa palabra en ese momento fue traída. Y miren, yo estaba viendo ahí lo de cuando él estaba hablando en el mensaje de José junto a la fuente de agua de la vida eterna. Y decía, bueno, vamos a hablar de esto, vamos a estar bajo carpa allí. Humanamente, pues uno va preparando las cosas. Esto va a ser hablado allí. Es que pues, ahorita desesperado buscando un spot para venir acá y a ver dónde podemos hablarlo, estas cositas. Y Dios da más. Entonces, va abriéndose más el cuadro. Fue en el 2007. Y él comienza a decir allí, ya la introducción la escuchan después. Dice, hemos estado de acuerdo, el misionero Miguel Bermúdez Marín y yo, para esa labor,
para esta labor en favor de la obra de Cristo en este tiempo final, y esperamos que luego Dios obre en ese lugar en favor de todos, y que en todas las naciones también tengan sus antenas para escuchar las actividades que se lleven a cabo y también las puedan ver por las pantallas que tengan instaladas en sus congregaciones. Se supone que cada congregación tenga su antena, su receptor bien alineado a ese lugar. ¿A dónde? A la Gran Carpa Catedral. Son los ABC en cuanto a la responsabilidad como pastor y también como individuo. El que desee tener una antena en su casa, pues la puede tener. Esa es la parte más sencilla del ABC que le corresponde a uno en cuanto a esa preparación de recibir esa enseñanza bajo carpa que iba a estar siendo dada a conocer allí, ese misterio del séptimo sello. ¿Qué? Pues lo que te corresponde es poner la antena y el recibidor. Eso no es difícil. Difícil es traer la palabra, la enseñanza. Lo más fácil para nosotros, miren, es construir una gran carpa catedral, que aunque con las situaciones económicas como están, pues se va luchando, y él decía, tienen que hacerlo rápido antes que entre una apertura, y trabajar en apertura es difícil, pero Dios nos ha ayudado y ha provisto todo y va manchando todo bien, gracias a Dios. Y ya la parte gloriosa y grande es Él, que es su presencia. Ahora Él dice, hay una promesa de un auditorio, carpa catedral, y luego también está la promesa de una manifestación grande de parte de Dios. Y a quien Dios tenga para usar y desee usar, a ese lo usará en esas actividades. O sea que ya Él sabe, igual el reverendo William Branham, sabe que es uno. Dios no brega con grupos. Dice, va a haber uno que Él va a usar para esa manifestación. Ahí no hay más nada que buscar. No pueden haber 3 o 4, 5, 6, no. Tiene que haber uno, punto. O sea que es más fácil, porque si hubiesen sido 3, 4, 5, imagínense, sería unos con una idea, otros con otra idea, porque Dios no brega con grupos, siempre es con un individuo solo. Dios es ¿qué? Uno. Y cuando Él se manifiesta en uno, pero ese uno da a conocer a todos los escogidos su programa. Y a quien Dios desee usar y desee usar, a ese lo usará en esas actividades. Oraremos también por la persona que Él tenga que usar en esas actividades. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Criticar o orar? También te está diciendo qué tienes que hacer para esa persona que Dios va a usar. Si se fue el reverendo William Branham, si se fue el doctor William Soto, pues tiene que buscar una persona que esté Dios cumpliendo y llevando a cabo el cumplimiento de lo que ellos hablaron. Porque si usted no cree lo que esos profetas hablaron y profetizaron, entonces estás colocándolos a ellos sin darte cuenta como unos falsos profetas. Y eso es bien delicado, porque el uno negar el cumplimiento de algo que fue profetizado te vuelve automáticamente un incrédulo por no creer lo que los profetas hablaron. No, yo creo en ellos. Pero tú crees el cumplimiento. No, así no, de esa forma no. Pues entonces no estás creyendo lo que los profetas hablaron. Ahora, si se iba a levantar esa persona, pues tenía que estar en medio del pueblo, no podía venir de sombrilla y caer ahí de sombrilla y cumplir lo que ellos hablaron. Tiene que tener una trayectoria en medio del pueblo, porque Dios siempre obra así. En todos los tiempos lo ha hecho. De en medio del pueblo. Vayan para acá, que no cojan el sol. Bajo la cubierta de la sala. Siempre Dios nos mantiene cubiertos todo el tiempo. Así es como hace la gallina con sus polluelos.
que los cubre, hay el sol y los echa para acá. Está pendiente de cualquier rayo que le dé para que no les queme la chicha de la oreja. Ahí, bueno, ahora miren, sigue diciendo más adelante. O sea, que bajo la tercera etapa, hasta la resurrección de los muertos en Cristo, está ligada a esa tercera etapa. ¿Cómo será? La Escritura dice que será la final trompeta. O sea, que la trompeta va a estar sonando para la resurrección de los muertos en Cristo. Eso es la voz de Cristo, la voz de Dios por medio de Cristo, el ángel del pacto en el día postrero. Y ahí lo vamos a dejar para no abrir mucho ese misterio, que para este tiempo final lo veremos manifestado en el cumplimiento de la visión de la carpa. Lo veremos que manifestado ese ministerio en medio de la iglesia. Puede tener también significado espiritual, pero el significado mayor es literal, porque se estaba predicando. Pues si estaba predicando, tiene que haber alguien predicando, porque se estaba predicando, se estaba haciendo llamamiento y todas estas cosas, y estaban viniendo a los pies de Cristo. Por lo tanto, eso es literal para el pueblo de Dios, porque la tercera etapa es para la novia, para las insensatas también, para la iglesia y es también para el mundo. Este tema, esta línea, la estaremos desarrollando, lo que es la tercera etapa para esos grupos. En Talcahuano se habló algo allí, pero entrar de lleno al mensaje almas encarceladas, eso es algo de lo cual esas 10 páginas que no leyó el reverendo William Branham allí, que las tenía guardadas, dice, y eso que no he leído estas 10 que tengo aquí, era algo duro lo que él tenía anotado allí. Y esperemos que Dios nos permita hojear esas páginas y hablar sobre eso que él tenía escrito allí, que no habló. Dice, o sea, en esa tercera etapa va a ser impactada la iglesia novia, la iglesia nominal, o sea, el cristianismo entero, el mundo entero. Los judíos ahí entran también, o sea, serán impactados porque ahí ellos verán esa manifestación de Cristo, el ángel del pacto. Y cuando ellos vean esa manifestación dirán, esto es lo que nosotros estamos esperando. Pero fue dicho, él no viene por ellos. Pero también fue dicho que ese ángel de Apocalipsis 10, que es Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, es el mensajero de Israel. Y esa es la cita que él ahorita estaba buscando, la 2a, párrafo 15. Dice, y ellos están retornando. Hay unas tribus de, no sé si hay que confirmar si es Etiopía o Turquía, o hay un lugar que iban a retornar durante este año 2026. Después lo confirmamos bien cuál fue, pero ya consiguieron o identificaron una de las tribus y ya van a empezar a darle asilo y documentos y todo para que regresen a Israel. O sea que vean, la bendición del pueblo hebreo es en su tierra. Y ellos tienen que ser sellados antes de comenzar la gran tribulación. Y estuve viendo una de las Biblias pequeñas, yo no sé si ese se leyó de un estudio, pero una de las Biblias pequeñas que él tenía, justamente le saqué copia a esa hoja, no está tan lejos la hoja, hay un papel al frente de la Biblia, y miren, ellos son sellados antes de comenzar la gran tribulación, porque él dice que esto sucede justamente antes de comenzar la gran tribulación. Esto sucede justo antes de comenzar la gran tribulación. O sea que antes de comenzar la gran tribulación tiene que haber una obra que se está llevando a cabo con la iglesia novia, que es la importante. Él viene por su iglesia novia, pero también es un mensajero de Israel. Y entonces usted dice, pero ven acá, o va a hacer esto o va a hacer lo otro. Él puede hacer las 2 cosas, 3 cosas, 4 cosas, 5 cosas. Todo lo puede hacer, porque la tercera etapa es para todos los grupos. Todo es impactado con la tercera etapa. Y ellos tienen que ser sellados antes para que en la gran tribulación, entonces, vean, den sus vidas esa persecución terrible
no tan solo con ellos, sino con muchos más judíos, hebreos, que también serán muertos, matados, y las vírgenes fatuas, pero ya van a estar confirmadas en la fe. Ahí es que se ve esa confirmación de la fe de esa persona. ¿En qué? En la segunda venida del Señor. Porque el llamamiento que hubo allí era para recibir, o es para recibir, la segunda venida del Señor. Ya no es un llamamiento para recibir la primera venida del Señor. Ya esa puerta se cerró. Ahora es un llamamiento para recibir la segunda venida del Señor. Es la segunda venida del Señor la única esperanza, dijo el hermano Branham, para la raza humana. Por lo tanto, se va a estar ya enfocando y ya el mundo llegando a un punto en donde no va a tener dónde agarrarse. Y la única esperanza para ellos es tu venida, Señor. La estamos viendo cumplida ahí, vamos para allá. Recuerden que las fatuas van a ver milagros y cosas físicas, igual el pueblo hebreo. Pero ya para ese tiempo la iglesia novia ya está preparada, lista, porque ella no necesita ver milagros para creer. Más bien eso es como una confirmación de lo que ellos estuvieron creyendo y recibiendo todo ese tiempo de preparación que tuvo. Ahora, además de ellos, en Apocalipsis capítulo 6, que es donde yo estaba leyendo Apocalipsis 5, pasé a Apocalipsis 6, y me dio con tomar la Biblia pequeña, porque él tiene principales, pues tenía tres, y cojo la pequeña y la abro para leer ahí Apocalipsis 6, el verso 10, y cuando veo el escrito al lado, en un estudio, creo que lo llegamos a leer, que él coloca al lado también, él dice, y se lee verso 10 del capítulo 6, esta es la apertura de los sellos, y aquí está hablando del quinto sello. Del verso 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Esto fue durante las edades. Y se les dieron vestiduras blancas. Él en un lugar colocó teofanías. Ahora, si se le dieron teofanías, y usted dice, pero es que ellos, no todos, pero la mayoría no recibieron al Señor. Y en el nuevo nacimiento es creyendo en el Señor en su primera venida y obtienes el nuevo nacimiento. ¿Qué pasó ahí? Hubo como un amnistía, ¿no? Y una palabra, como un brinco a algo para obtener tal cosa, y no por el camino y por los parámetros. Hubo como algo ahí, pero por otro lado tú ves que no hay ninguna forma, ningún camino para el Padre, sino por medio de Cristo en su primera venida. Ahora tú no puedes razonar a Dios ni con la mente ponerte a cuestionar todo. Es que tú dijiste que es por este camino nuevo y vivo que tú abriste en la cruz. Tiene que ser por ese. ¿Y qué pasó aquí? Que se le dieron vestiduras blancas, se le dieron teofanías a estas personas. Esa autoridad ahí, del poder que recibió él en su primera venida, es la autoridad que tendrán cada hijo e hija de Dios. Amén. ¿Le podrán ser dadas teofanías a la familia? Claro que sí. Sí, la tercera etapa fue una muestra que él dio en esas 5 manifestaciones, y en las 5 manifestaciones había la salvación de los hijos de la hermana Hattie Wright. ¿Qué hizo ella allí? Ella creó teofanía en sus hijos. Fue ella, no fueron los nenes. Y están ahora, dice el hermano, y ahí están sirviendo al Señor, en lavatorios de pies y todo. Le pusieron posiciones importantes. Y sabrá Dios, ninguno de los que había estado allí, que ya habían aceptado al Señor y tenían tanto tiempo en el mensaje, tenían esa posición que tienen esos muchachos allí. Ahora, vean, que uno no puede jactarse de que tiene tanto tiempo. Puede venir uno a la última hora y llevarte tu corona o llevarse la corona de alguna persona. Ahora él dice, y se le dieron vestiduras blancas, teofanías.
Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y él escribe al lado, Moisés y Elías y los 144,000. Ahora vean cómo todavía ellos no pueden regresar hasta que sean muertos. Primero, vean ustedes que mueren los ministerios de Moisés y Elías. Pero vean ustedes que los que primero resucitan son ellos. Luego los 144,000. Y ahí, ya con esa escritura cumplida, entonces que pueden resucitar luego de la gran tribulación. Pueden venir entonces a ser los eunucos en ese glorioso reino milenial. O sea que todo es un orden, y como esos ministerios, que es la séptima trompeta para Israel, Moisés y Elías, son sus consiervos, pues no se puede adelantar el programa divino ahí con esos que están bajo el altar. Y al dárseles vestiduras, teofanías, algo ocurre con el paso de esos ministerios por donde ellos están. Porque así como el Señor pasó por el paraíso cuando fue crucificado, fue sepultado y tuvo una obra en esos 3 días y pasó por el paraíso para poder resucitarlos, tenía que crearle teofanías. Ellos estaban bajo los sacrificios de animalitos temporales, pero ¿cómo ellos podían resucitar si ni siquiera estando vivos había sido efectuado el sacrificio perfecto de él en la cruz? Murieron sin tener esa oportunidad, como tampoco estos otros. Ahora, ¿por qué las fatuas que él dice en el libro de los sellos 480 y algo, que dice que ellos son de buen corazón y Dios conoce sus corazones, y ya sea que fueron engañados por estos falsos profetas o que no tuvieron chance, oportunidad de recibir el mensaje? ¿Por qué ellos no son resucitados después de la gran tribulación? Vean, a ellos no les es dado eso para esa primera resurrección. En donde ocurre eso es en el milenio al final, porque tienen que ser juzgados. Y ahí es donde obtienen esas vestiduras blancas si salen bien, esas teofanías. Igual con los que te dan un vaso de agua fría. Es lo mismo. No tienen que ser creyentes, pero si salen bien en el juicio final, les son dadas vestiduras blancas. Ahora, el jurado allí, con el gran juez. En la corte hay un juez y hay un jurado. ¿Quiénes son el jurado? Nosotros. O sea que el dictamen va a ser siempre unánime. No va a haber ninguno que vaya a decir, no, espérate, yo creo que esto puede ser, y el voto fue, por ejemplo, eran 10, el voto es 9-1 o 7-6, no va a haber eso. Todo dictamen y toda sentencia va a ser unánime. O es culpable o es inocente. ¿Por qué? Porque es la única sección en una corte que todos estarían haciendo la perfecta voluntad de Dios. Todos estarían bajo la línea del gran juez. Por lo tanto, en el dictamen no va a haber una condena injusta, sino va a ser todo una condena justa y una determinación justa. Ahora, él dice, o sea, vean todo lo que va con la visión de la carpa para su cumplimiento.
O sea, tiene que ser juntado todo eso para el cumplimiento de la visión de la carpa. E Israel está esperando eso. Yo les dije una vez en algunos lugares que si el cristianismo supiera que hay muchos líderes, rabinos, que están esperando más cerca de lo que el cristianismo está esperando la venida del Mesías, que muchos rabinos lo están esperando más cerca que lo que están esperando muchos ministros del Evangelio de Cristo. Y eso lo han hablado, pero están vigilando todo, porque ellos tienen pensado cómo va a ser todo. Eso le habló al hermano Branham, aquel rabino. Ahora miren algo. En estos días, cuando se habló las palabras a el pueblo o las familias del atentado de Sydney, el domingo, eso fue el domingo las palabras, y se difundió por todos lados esas palabras y llegó a oídos del rabino. Vamos a ver aquí, el que yo estuve ahí en Tel Aviv, que fuera uno de los atentados allí, cuando estuvo la guerra de 12 días, que se destruyó el colegio, la escuela. El rabino de ahí le llegó y le escribió, nos escribió, y cuando le mandaron el video con las palabritas, él contestó para tan rápido y dijo, me mandaron un forward extremadamente fuerte, con signos de admiración. Un verdadero amigo que no se confunde y no se avergüenza de decir lo que piensa. Necesitamos pensar en cómo difundir sus palabras a más y más comunidades alrededor del mundo. Con inmenso agradecimiento al querido doctor Pérez, y le puso Z, y sigue, esto requiere una estrategia muy sofisticada para evitar que el mundo se vuelva cada vez más antisemita. Creo que es apropiado que el médico sea embajador ante la ONU, o sea que el doctor, el médico, es la traducción, que sea embajador ante la ONU. Lamentablemente en los últimos años se ha convertido en un lugar muy antisemita, y esto es un desastre. O sea, la ONU. Eso se va a desaparecer porque ya se habló dónde va a estar la verdadera ONU. Así que no se preocupen, que eso ya mismo se va a cambiar. Los líderes allí ni siquiera se avergüenzan de ello. Hay una necesidad urgente de que personas inteligentes y sensatas ocupen este lugar. ¿Tengo razón? En forma de pregunta. Quizás a través de la prensa, grupos de WhatsApp, etcétera. La pregunta es si el médico no le teme a esto. O sea, si el doctor Pérez no le teme a esto. Hay que tomar decisiones estratégicas en qué países, audiencias, empezar. O sea, sigan haciendo del mundo un lugar mejor. Y por favor, si no les resulta muy difícil, envíenme los videos que publica el querido doctor Pérez. Feliz Hanukkah. O sea que ellos están muy pendientes a todo lo que se está haciendo y llevando a cabo en forma sencilla, pero de frente. Ahora miren, en Chile ganó Katz, y ya se va pintando ahora de azul, está colocando el azul, la derecha, vamos a decir. Ya nos falta Brasil, Venezuela, Colombia, esta parte del sur. Yo creo que esos son los países que están quedando. José Antonio Kast, una victoria contundente, y vemos es la mano de Dios obrando para que Latinoamérica completa entre a ese glorioso reino milenial. Y desde acá pues se va estableciendo todo eso para que Latinoamérica nos reciba de esos juicios divinos y sea librada de esos juicios de la gran tribulación. Y uno dirá, pero ¿cómo sería librada?
la América Latina de un tiempo en donde el mundo estará pasando todo eso. Miren, Dios identifica, vamos a decir, podemos ver, Israel tiene una cúpula de hierro, le dice la cúpula de hierro. Ahora Israel sabemos que va a tener un tiempo muy difícil, pero al final todo va a orar para bien. Pero vean esa cúpula, allá la vemos literal, con todos esos armamentos que tiene para defenderse. Acá la cúpula que Latinoamérica tiene es esas dos alas de esos ministerios de Moisés y Elías, que ningún dardo del enemigo entra y más bien está limpiando la casa, limpiando el lugar donde Él se está manifestando, que es en el lugar santísimo. Limpieza del santuario, hay un lugar donde Él lo dice. Y si eso es en lo espiritual, también se va reflejando, mostrando en lo literal, en el mundo. Esperemos que Colombia, Venezuela, Brasil, Nicaragua, Haití, Cuba, todos esos países también entren, estando todavía nosotros en este cuerpo, y entren en línea para que las bendiciones de Dios reposen sobre ese país. Ahora sigue diciendo él allí, no sabemos cómo va a ser esa tercera etapa y el cumplimiento de la visión de la carpa, pero lo importante es tenerle a Dios un lugar. Y aquí está para ti, lo dedicamos a Dios. Y Él, si es el que fue visto, pues lo va a usar. Y como no sabemos también si se va a repetir lo mismo en diferentes países, si hay tiempo, si no hay tiempo, pues será un solo sitio. Pero desde un solo sitio se transmitirá y verán en todos los lugares. Gracias a Dios que ha habido un tiempito. Y Él dice una semana aquí, una allá. Pero vean, todo comienza en una forma progresiva y Dios nos ha dado la oportunidad de ir y estar con los hermanos y también llevar a cabo esa enseñanza en los diferentes países. Esa palabra no cayó en tierra. Bueno, yo recuerdo una cosa muy importante, y es que la apertura de los sellos fue en el mismo lugar del mensajero de la séptima edad, y aquello fue el tipo y figura de lo que Dios va a hacer más adelante. Y Él le tuvo un sitio preparado para esa labor. Bueno, vamos a dejar eso quietecito ahí. De seguro los ministerios de los Dos Olivos van a desear un lugar preparado en algún lugar de la tierra. Y donde estén esos ministerios, y en el territorio donde esos ministerios sean vistos, será de seguro el lugar donde va a cumplirse todo ese programa de la tercera etapa, porque esa tercera etapa corresponde a los ministerios de los Dos Olivos y ministerio de Jesús, repitiéndose, porque la séptima trompeta, que son Moisés y Elías, los ministerios de Moisés y Elías, y el séptimo sello, que es la venida del Señor, dice el reverendo William Branham, la séptima trompeta y el séptimo sello es la venida del Señor, porque el Hijo del Hombre viene ¿con quién? Con sus ángeles. Bueno, ya ustedes pueden ver entonces que bajo la tercera etapa van a ver a Cristo manifestado y dirán, esto es lo que nosotros estamos esperando. La manifestación final del ángel del pacto, el cual ha estado en la iglesia durante las diferentes etapas de la iglesia. Ahora miren, hay un lugar, mira, ayer me estaba estirándome un poco, una pausa. Ayer me estiré un poco, estaba las piernas un poquito entumidas y para la vista no tenerla en la computadora, estaba buscando un search ahí de algo y me puse a dibujar. Ahí estaba una foto del hermano Branham y me puse a dibujar al hermano Branham, el rostro de él. Pasé la página y me puse a dibujarlo y oye, mira, salió bastante. Es que como estaba pasando la página aparecía la foto de anoche. Y vean ustedes, en la tercera etapa ya se nos fue dicho que esos ministerios estarían allí siendo operados. Pero miren, el hermano Branham, él quería, porque pensaba que en él se iba a cumplir ese ministerio en el cual iba a convertir al pueblo hebreo. No cabemos todos en la van, ¿verdad? Sí. Al pueblo hebreo, que casi va a llover ya mismo. Y ven ustedes, él pensaba que era él. Y hasta fue allá. Y de eso también estaba estudiando
Mira, todo, ya esto también pensé que lo íbamos a dar ahí, pero vamos a hablarlo de una vez, porque ya que estamos hablando de los ministerios de Moisés y Elías, pues miren, este mensaje donde él lo tituló Lo que retiene al Señor Jesucristo en el trono de intercesión, 2001. Él allí viene hablando del mensaje, reconociendo el día y su mensaje, en donde, y también en las 70 semanas de Daniel, ahí lo habla, de que él preparó todo. Le dijeron, mano Branham, si usted va allá, le hace la señal de profeta, de seguro lo van a recibir, lo van a creer. Estaban todo el mundo contento. Ellos, vean, en ese tiempo habían, vamos a decir, confundidos, porque a él le decían que era el Señor Jesucristo, algo así, en algunas ocasiones, y habían echado a perder, dice, lo de Elías. O sea, entraba el pueblo ya a fanatismo, y eso no conviene. Ahora viene hablando aquí, dice Luis Petrus, leyendo de ahí de Mario Williams, leyendo ahí de reconociendo el día y su mensaje. Luis Petrus dijo, Mario Branham, allí está esta oportunidad, allí está la oportunidad. Alguien me había dicho que habría una oportunidad, yo ya estaba listo. Alguien me dijo que el hermano Elgan Bray había dicho, hermano Branham, eso alarmará a Israel. Traigan la señal del profeta ante ellos, ellos lo creerán. Sabían, imagínense, los que están al lado de él. Si esto es así, nos recuerda a los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo. Ay, Señor, en tu reino, que uno se sienta a cada lado de ti. Claro, él allí pues le contesta, San Mateo 20:20 creo que es, y él le dice, no es mío darlo, sino aquellos que ya está ordenado para eso, pero ellos tiraron, pero no tiraron el trono porque ya ahí, oye, ya estaba demasiado, pero lo próximo después del trono, ahí yo quiero estar. O sea que 20:20 de Mateo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Vamos suavecito por aquí. Bueno, maestro, él le dijo, ¿qué quieres? O sea, cuando tú vas así, mira, es que yo quería, pero dime, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Le dice él. Ella le dijo, ve que siempre él te puede dar lo que tú estás necesitando, porque él conoce las intenciones y todo del corazón. Y dice Isaías, en un lugar donde dice que en ese reino, dice que aún antes de aún pensarlo o necesitarlo, ya él sabe lo que tú necesitas, lo que tú quieres. Pero que él te exige a ti, que tú hables la palabra, que tú le digas, yo quiero esto. No, en la mente, bueno, Señor, a ver si tú me cumples esto. Vamos a ver que, y tú serás que tú podrás hacer esto. Y algunas personas a veces dicen, ¿será que tú me estás escuchando? Porque yo sigo para atrás. Y tú una negatividad y tú ves a la persona negativo y negativo. Esa no es la forma para acercarse a un Dios positivo. Para acercarse a un Dios que no hay nada imposible para él. Hay que acercarse con palabras positivas y hablando la palabra. Esto, aunque para los ojos de la raza humana sea imposible, para ti, Señor, no es imposible. Así que yo deseo esto, pido esto, Señor, para mí, para mi familia, para lo que sea, para el engrandecimiento de tu reino. ¿Qué quieres? Ella le dijo, ordena. ¿Por qué? Porque por la palabra hablada, ya sabe, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos respondieron, podemos. Allá están poniéndose preparados. Ajá, aquí viene. Nos los va a dar esa bendición. Y si hay pruebas y luchas en el camino, sí puedo pasarla. Amén. Tú vas a tener aquello, pero tienes que pasar por esto. Sí puedo. Tienes que pasar esto otro. Sí puedo. Empieza la prueba ahí. Él les dijo, a la verdad,
de mi vaso beberéis, y con el bautismo en que yo soy bautizado, seré bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados por mi Padre. ¿Quién está preparado por mi Padre? O sea, Él, vean, todo eso se lo permitió, se lo concedió, pero eso no era de Él, porque vean, cada posición, no hay nadie quien te la despinte. Si eres un escogido, no hay forma, no hay manera, por más que trates de huir. Él siempre te va a colocar, te va a dar la oreja, la patilla o lo que sea, el coscorrón, como sea, te va a encaminar, porque tú eres un hijo de Dios y estás escrito en el libro de la vida del Cordero y no te puedes perder. De alguna forma te vas a encaminar, con achaque, con golpe, pero vas a llegar, arrastrado, como sea, pero llega. Ahora vean que esa posición, pues, es la posición que el hermano Branham, con ese grupo allá, el grupo, pues, si este es el mensajero que va a llevar a cabo eso, y nosotros ser parte de eso, muchachos, ¿sabes? Esa posición, eso yo la quiero, porque tenemos al mensajero, y si el pueblo hebreo recibe al Señor, aquí es que está ya el reino establecido ya pronto, y entonces ¿quiénes estarán al lado de él? Pues nosotros que lo ayudamos para llevar a cabo esa labor. ¿Quiénes son los que estarían al lado de él? Pues los que estuvieron brazo a brazo con ese ministerio. Que no se vista que no va el otro o los otros que no estén luchando por el establecimiento de ese reino. Porque sentados para atrás en una hamaca o en un sillón, esperando a que ocurra la resurrección para entonces ver el cumplimiento de esa promesa, así no te vistas que no va. Ya luego, después del milenio, allá entonces serán juzgados todas esas personas, y si salen bien, pues obtendrán vida eterna, si no han cruzado la línea. Ahora miren, él ahí dice, Señor, estoy listo. Dice el hermano Branham, estoy listo. Acepté el dinero, y dice el hermano William, o sea, aparece el dinero para los boletos y todas esas cosas, y el viaje, o sea, una ofrenda le dieron para los gastos, apareció todo, ahí está todo planchado. No hay, están los boletos, están los gastos de hotel, están los gastos de todo, o sea que aquí está todo ya cuadrado. Dice, acepté el dinero, compramos los boletos, hicimos parada en el Cairo, o de buscar ahí. Dije, sí, Señor, estoy listo. El Espíritu Santo me dijo, este no es tu lugar. O sea, ya ahí le estaba diciendo, mira, esto no es así como estás pensando. Pero ¿por qué lo dejó ir hasta ahí? Y miren ahora, quizás esto no lo habíamos leído así en ¿ves? Diferentes ángulos. Y dice el hermano William, ya cuando estaba en el Cairo e iba a sacar el boleto, iba ya a entregar el boleto en la línea aérea para embarcar, para ir a Israel. O sea, eso estamos hablando que está en el gate, ahí ya, para entregar el boleto, para arrancar, e irse. Dice, entregar el boleto en la línea aérea para embarcar, para ir a Israel. Y Dios lo deja llegar hasta allá para enseñarnos a nosotros el misterio que tiene que ver con Israel siendo convertido a Dios. Para mostrarnos cómo sería por medio de un hombre. Para mostrarnos la forma. Miren, lleva a su profeta hasta allá, hacen todos esos gastos, ¿para qué? Para la iglesia novia hoy, en este tiempo final, conocer, entender cómo es que el pueblo hebreo iba a ser convertido, iba a ser sellado. Pues el hermano Branham siempre creyó que él era el profeta que iría al pueblo hebreo y convertiría el pueblo hebreo a Dios, porque él tenía el ministerio de Elías, pero estaba en su cuarta manifestación. Y el ministerio que convertiría al pueblo hebreo a Cristo es el ministerio de los 2 olivos, el ministerio de Elías en su quinta manifestación y de Moisés en su segunda manifestación. Cada mensajero, vean, que está cerquita o pegado a una promesa, a una profecía, pues piensa que es, porque es el que Dios está usando. Es como el hermano William también. Él pensaba que él era él. Y cualquiera ahora con esto va a ser un ichu, porque siempre es así. Pero el mensaje, recuerden, es para todos los grupos. Y cada uno va a expresar y va a tener una actitud conforme al grupo
¿qué le corresponde? Tan sencillo como eso. Y si está agüito dice, O sea que, miren, vea, él pensaba, él creyó que él era el profeta. Cada uno piensa, cada mensajero, yo soy. Claro, pues va a jalar para su lado y para él y su grupo. Pero miren cómo Dios nos mostró allí cómo iba a ser la forma. Y si ya Dios se llevó esos mensajeros, Él nos dijo hace poco que leí que el hermano Branham va a venir, va a estar ahí. Dice, ya sea en teofanía, que no sabemos desde cuándo está ahí, o en su cuerpo glorificado. Y si viene en su cuerpo glorificado, no viene a estudiar, ni tampoco el hermano William, si viene en su cuerpo glorificado, no va a meterse un cuartito a estudiar para salir a predicar en un púlpito. O sea, son cosas que esos espíritus de mentira, esos ángeles caídos, a la quinta dimensión estar siendo abierta en esta tierra, buscan personas que tienen el lugar santísimo todavía con oscuridad. Porque de esa dimensión, cuando se manifiesta en la tierra, se manifiestan en personas que todavía tienen lugares oscuros en sus almas, donde hay incredulidad todavía. Pero Dios en este tiempo está limpiando su casa, el alma de cada escogido. ¿Cómo? Con la palabra, trayendo luz a esas partes oscuras de incredulidad y trayéndole fe, esperanza, salvación, redención. Y por eso los hijos de luz, al ser hijos del Padre de las luces, entonces esos espíritus caídos, los cuales se están manifestando en este planeta Tierra por cuanto la quinta dimensión está siendo abierta y tienen lugar para entrar, que son las personas que no tienen la verdad. Dice que la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Seréis verdaderamente libres. Primera de Juan creo que habla de eso. O sea que esa quinta dimensión va a estar siendo abierta y esos espíritus están sueltos, van manifestándose porque ellos, dice el hermano Branham cuando estaba hablando de legiones, que le dijeron, déjanos meternos en esos hatos de cerdos. Y el hermano Branham dice, ellos querían seguir haciendo travesuras porque necesita algo para que obrar. Y en la quinta dimensión estar siendo abierta. Vean, ahí, si la persona se descuida, pueden entrar esos espíritus. Aún, dice que aún, si fuese posible, engañaría a los escogidos, pero no es posible. Por eso no nos podemos descuidar y tener todo en nuestras vidas con luz. No deje nada oscuro. Ábrase a Él y la luz echará. Resistid, dice, resistid al diablo y él huirá de ellos, de vosotros. Ahora, todo eso quizás lo vamos a abundar un poquito más, pero mire, prácticamente vamos hablando de todo eso, de estos días. Ahora miren, sigue diciendo, por lo tanto, para poder ir al pueblo hebreo y convertir al pueblo hebreo a Cristo y colocarlos dentro de la dispensación del reino, tenía que ir con el ministerio de Elías en su quinta manifestación y el ministerio de Moisés en su segunda manifestación. Él solamente tenía el ministerio de Elías en su cuarta manifestación. Y ahí sigue leyendo, el Espíritu Santo me dijo, este no es tu lugar, este no es tu tiempo, te estás adelantando. Ahora vean, no le permitió Dios adelantarse porque interrumpiría todo el programa de Dios. Pensé, ahí sigue leyendo, pensé, ay de mí, vine toda esta distancia hasta aquí, ahora me voy a ir. Algo me dijo, algo dijo, prepárate aquí, párate aquí, párate aquí, no vayas allá. O sea, no vayas a Israel, vete para la India. O sea que no lo dejó muy decepcionado, no lo dejó muy decepcionado, mira, te voy a mandar para la India, vete para la India. Ahora lo mandó que de allí se fuera a la India, que no estaba muy lejos tampoco, y allá Dios lo iba a usar entre los gentiles.
porque él no tenía nada que ver con los hebreos, llamándolos y colocándolos en Cristo. No era su lugar, pero sí entre los gentiles era su lugar. Vamos a que no se mojen. Yo me meto por aquí. Y a rayo, aquí sí caben. Ahora miren, ahí mismo va a pasar. No vayas allá, vete para la India, pero no vayas allá, no vayas a Israel. Caminé allá por detrás en donde guardan los aviones, o cerca, o sea, los hangares o garajes de los aviones por allá, donde guardaban los aviones, pensando, ¿por qué? Dije, Señor Jesús, ¿qué quiere decir esto? Entonces me dio a conocer que no son gentiles. Estos profetas son los que tienen que ser de acuerdo con la Escritura. Moisés y Elías tienen que venir y además la novia no ha sido tomada todavía. Vean, ahí en el campo espiritual nos habla de la novia subiendo, siendo colocada en la edad de la piedra angular, sacada de la dispensación de la gracia. La novia no ha subido todavía, por lo tanto los ministerios no pueden estar todavía siendo manifestados. Esos profetas regresarán y ellos harán la señal del profeta. Eso es la Escritura. Aquí está entonces todo cumplido perfectamente. Israel como nación será nacida en un día. ¿Por qué? Por los líderes, dice las 70 semanas de Daniel. Ahora ellos están esperando la señal del profeta. Miren, si la novia no está lista, ese instrumento tiene que vigilar el no hacerle la señal de profeta a ellos. Porque el momento en que ellos lo reciban, miren el cuidado que tiene que tener ese mensajero de no adelantarse. Por eso él no podrá hacerle caso, no tendrá que hacerle caso, ni le hará caso a aquellos que exijan señales y cosas para satisfacer su incredulidad. Todo tiene su tiempo. Porque si no, la iglesia novia, si no está lista. O sea que todo tiene un orden. Esos profetas regresarán y ellos harán la señal del profeta. Eso es la Escritura. Aquí está entonces todo cumplido perfectamente. Israel como nación será nacida en un día. Amén. Las luces de la tarde están brillando. Ahora podemos ver por qué nuestro hermano Branham, siendo un profeta tan grande, trató de ir al pueblo hebreo y el Espíritu Santo no se lo permitió. Porque él no es el mensajero para el pueblo hebreo. Él es el mensajero de la séptima edad de la iglesia entre los gentiles, la cual se cumplió en Norteamérica y de ahí se extendió hacia otras naciones. Por eso encontramos que no pudo ir al pueblo hebreo. Y ahora, en él se reflejó lo que Dios va a hacer con el pueblo hebreo, pero no podía ir al pueblo hebreo. Ahora, siendo él el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil o de la iglesia de Cristo entre los gentiles, todo lo que Dios hará con el séptimo profeta mensajero dispensacional, que es el ángel del Señor Jesucristo, con el ministerio de Moisés y Elías, siendo que el ministerio de Elías es para los gentiles y para hebreos, pero el de Moisés es para hebreos, encontramos que el ángel del Señor Jesucristo será el único mensajero de Dios del nuevo pacto que ministrará a gentiles y hebreos. ¿Cuál de los mensajeros ha ministrado la palabra a los dos pueblos? Si es tipo y figura el séptimo ángel mensajero de la séptima edad, fue un reflejo de lo que Dios haría y se fue y no cumplió eso. Y el próximo que vino, que dicen, ay, pero si el hermano Branham dijo que era el próximo, el cual él estaba preparando el camino, pero aparece un mensajero entre medio. No apareció un mensajero allá en medio de Juan y de Jesús. Pues si ubican bien y ubicaran bien los personajes, entonces la parte de el teatro o la obra, si uno mira en la escenografía y pone los actores en su lugar, puede ver toda la obra marchar bien. No puede poner un camarógrafo en medio de una obra o va a poner uno de los personajes allá atrás, parado en donde está el de las luces.
Ahí podríamos decir que pondría la vaca comiendo encima de un árbol. ¿Ve? Ahora, ese mensajero que estaría ministrando a los dos pueblos y cumpliendo lo que ese mensajero tendría que llevar a cabo, porque pueden decir, es que él también fue a Israel y habló en congresos y todo. Ajá, y lo selló. Los convirtió. Lo identificaron como el ungido. No, pues entonces ese no era. Tiene que venir uno en el cual ellos estaban reflejando y dirán ya con eso también, ahora va a decir que es un reflejo. Es que eso ya, pero es que uno lo haga para que los hermanos cuando, que no deben estar escuchando tampoco esas cosas, ni prestándole oído tampoco a eso, pero ya pueden identificar, pueden discernir, este es de este grupo, este es de este grupo, o sea, ya el escogido de Dios sabe por las obras de qué grupo son las personas. Eso antes no se sabía. Antes todo era todo junto, un bonche ahí. Ahora se sabe quién es quién. Ahora miren, es como cuando hay un lugar donde me pasaron hace poco un escrito o un texto del mensaje tiempo de separación para recibir la promesa. Creo que fue ese mensaje del 74 o 75, que él decía que podían ser 2 de aquí, 4 de allá, de tal país, 1 de un país. En ese tiempo todavía no se había difundido el mensaje por completo, y claro, pues si habían 2 o 3 en cada país era mucho. Y ve cómo la forma Dios le va hablando al mensajero. Y todavía él pensaba en esa fecha que en el 77 se iba a acabar todo. Pues claro que eran bien poquitos. Pero vean, luego después más adelante, en el 2000 por allá, hay unos extractos que luego conseguimos también, que él decía, ojalá que sea más del mismo número de los 144,000 hebreos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos egoístas, sino más bien pensamos en grande y deseamos la transformación para todo ser humano. Dios tiene un número, eso es así, pero no pensamos mezquinamente y aprovechamos y cogemos esa escritura, la sacamos de contexto y decimos, bueno, aquí tenemos 2 o 3, allá tenemos 2 o 3, pues esto él habló de esto ahora. Por favor, no le añaden ni le quiten, y eso es bien peligroso. Ya saben lo que son esas escrituras en acción. El que le quite, su nombre será quitado, y el que le añada, le serán añadidas las plagas que están escritas en este libro, o sea, en el libro del Apocalipsis. O sea que vean cómo todo lo que nos fue hablado allá, por eso es bueno que esos mensajes hay que hablarlos a la luz de lo que Dios nos está dando en este tiempo. Siempre Él lo alertó, pero no utilizarlos para engañar al pueblo. Eso es un falso ungido, y los falsos ungidos y falsos profetas, eso es terrible, porque vemos en la historia bíblica lo que ha sucedido con ellos. Primero, muerte espiritual. Aunque anden cantos de carne andando, pero ya espiritualmente están muertos. Bueno, y él sigue diciendo aquí, y así como Pedro y Pablo trajeron el evangelio de los hebreos a los gentiles, el evangelio de la gracia, los gentiles lo llevarán a los hebreos por medio del ministerio de Moisés y Elías. Llevarán el mensaje del evangelio del reino, y por cuanto las 2 lluvias caen a la misma vez, la lluvia tardía del evangelio de la gracia, la lluvia del evangelio de la gracia y la enseñanza del evangelio del reino. ¿Por qué? Porque ese grupo, ese pueblo, conoce las 2 lluvias. Conoce la lluvia temprana, que es la primera venida del Señor, y su obra de redención en la cruz del Calvario, la conoce al pie de la letra y sabe lo que pertenece a la dispensación de la gracia, pero que ahora tiene un conocimiento de lo que pertenece a la dispensación del reino, que es el Señor en su venida, que es el 7º sello siendo abierto, dando a conocer así el misterio de la fe de rapto, que es la que contiene los truenos. La enseñanza del evangelio de la gracia gira alrededor de la primera venida de Cristo como Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario. Y la lluvia tardía gira alrededor de la segunda venida de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. El único profeta mensajero de Jesucristo que tendrá las 2 lluvias, las 2 enseñanzas, será el ángel del Señor Jesucristo, que muchos han tropezado con eso del ángel del Señor Jesucristo. Eso lo encajonan en un ser humano, un humano.
Y ese ángel ha estado obrando todo el tiempo en medio de su iglesia. Han sido ángeles del Señor Jesucristo. Pero en el fin del tiempo Él dijo, este mismo Espíritu Santo que tenemos, el que está en nuestro medio ahora mismo, y Él decía, Apocalipsis 22, lo leímos hace poco, 16, este ángel que está dando testimonio en este tiempo, y era el hermano Branham. Pues entonces se cumplió en el hermano Branham. No. Y esa escritura Él la tomó para Él. Él habló de ese ángel. Es el Espíritu Santo. El ángel del Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Amén. Tan sencillo como es. No lo puedes encajonar en un solo personaje, pero que en el fin del tiempo estaría encarnado en su último profeta mensajero, el Benjamín de los profetas. El único profeta mensajero de Jesucristo que tendrá las dos lluvias, las dos enseñanzas, sería el ángel del Señor Jesucristo. Los otros ángeles mensajeros solamente tuvieron la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Y ahora, para este tiempo final, podremos mirar a la vida y ministerio del reverendo William Branham y ver cómo Dios reflejó en la vida y ministerio del reverendo William Branham todo lo que será cumplido en el séptimo ángel mensajero dispensacional. Por lo tanto, la vida y ministerio de nuestro hermano Branham es muy importante porque está llena de tipos y figuras de lo que Dios hará por medio del séptimo ángel mensajero dispensacional. Encontramos su hogar, su esposa y sus hijos también son tipo y figura de las cosas que Dios hará en este tiempo final. Su esposa, tipo y figura de la iglesia de Jesucristo. Y sus hijos, tipo y figura de los hijos e hijas de Dios. Ahora, encontramos que para este tiempo final, la vida y ministerio de nuestro hermano Branham es una mina de riquezas espirituales que están en tipos y figuras como el oro y también como los diamantes que se encuentran en una mina. Y el que no sabe lo que ha encontrado, no sabe el valor que hay en esa mina. Y nuestro hermano Branham y su familia son una mina llena de riquezas espirituales para la iglesia de Jesucristo, en tipos y figuras que serán cumplidos en este tiempo final en la edad de la piedra angular. Ahora miren, en la página 80 del mensaje de los sellos en español dice, ahora fíjense bien, ahora fíjense muy bien, esto es algo que ustedes tienen que captar. Él había estado haciendo su obra de mediación, intercediendo por el creyente por 2000 años como un cordero. Ahora Él está tomando un paso, saliendo de la eternidad para tomar el libro del acta del título y abrir los sellos y revelar los misterios. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. ¿Lo ven? Bien, sigamos. Ahora vean, ¿de dónde sale? De la eternidad. ¿A dónde lanzaría el mensaje? Lo que estábamos hablando al principio, ¿a dónde lanzaría a los escogidos con el mensaje, con el contenido del título de propiedad? A eternidad. ¿De dónde Él salió? Oh, gloria a Dios. Él viene para abrir los sellos y soltar todos los misterios para el séptimo ángel, cuyo mensaje es revelar todos los misterios de Dios. Los misterios de Dios están aquí en estos 7 sellos. Así lo dijo Él. Ahora viene el Cordero y cambia de ser un mediador entre Dios y los hombres y se convierte en un león. Y cuando llega a ser un león, toma el libro que contiene sus derechos. Y Dios lo ha retenido y es un misterio. Pero ahora viene el Cordero. Nadie podía tomar el libro porque todavía estaba en las manos de Dios. Ahora vean, cuando Cristo sale del trono del Padre, y ya esto es el hermano William hablando, toma el título de propiedad, lo abre en el cielo y lo trae para el séptimo ángel. Y dice ahí, pero Él ya se fue. Pero tiene que estar un séptimo ángel mensajero aquí en la tierra. Y el único que para este tiempo final estará en la tierra será un séptimo ángel mensajero dispensacional. Y tiene que estar en la tierra por obligación, porque es donde el título de propiedad iba a ser entregado. No puede ser entregado en un hombre y luego ese hombre irse y dejar la iglesia. Podemos decir acá, alboroté y vestía. O sea, le dio un chipito y me voy. Pero ¿qué pasó? No, Dios no obra así. Él cumplió la promesa que el título de propiedad lo iba a tener en medio de la iglesia novia y lo ha cumplido. Amén. Este libro de los 7 sellos es el libro de la vida del Cordero. Porque recuerden, sin el título de propiedad no va a haber resurrección ni transformación. Tiene que estar el título de propiedad en la tierra. Porque ese es el acta. Eso es lo que nos da derecho a reclamar, a pedir
y obtener las promesas. Sin ese título de propiedad, no te vistas que no va. Ese libro de los 7 sellos es el libro de la vida del Cordero. Es el acta del título de propiedad de toda la creación. Por lo tanto, es el título de propiedad que contiene todo lo que Cristo redimiría con su sangre preciosa. Ahora vamos a leer otro lugar en la página 84, dice, del libro de los sellos. Ya sea que uno duerma con Dios en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta o aún en la séptima vigilia, o sea, en alguna de las 7 edades, dice él ahí, donde quiera que suceda. Recuerden que las vigilias son durante la noche y las 7 edades son durante la noche. Y el siervo fiel y prudente y el siervo fiel que está vigilando en cada edad es el mensajero con su grupo. Sigue leyendo. ¿Qué sucederá? La trompeta de Dios sonará y esa última trompeta sonará al mismo tiempo cuando el último ángel esté predicando su mensaje y cuando se abra el último sello. ¿Cuál es el último sello? El séptimo sello. La última trompeta sonará y el Redentor vendrá para tomar su posesión redimida, la iglesia lavada en la sangre. Ahora, toda la creación está en su mano. El plan entero de la redención está sellado con 7 sellos misteriosos en este libro que él tomó. Ahora, fíjense bien, solo él puede revelarlo a quien él desea. Lo tiene en su mano y prometió que sería revelado en este tiempo. Está sellado con 7 sellos misteriosos. Eso es el libro de la redención. Ahora, ven acá en la página 86, dice, ahora los sellos fueron abiertos en la última edad de la iglesia para revelar estas verdades. El Cordero abrió los sellos y se los reveló a su iglesia para así recoger sus súbditos para su reino, su novia. ¿Ve usted? Oh, mire, él ahora quiere traer sus súbditos a sí mismo. ¿Cómo lo hará? Del polvo de la tierra, de las profundidades del mar, de los abismos y de todas partes donde fueron colocados, de las regiones de tinieblas, del paraíso y donde quiera que se encuentren. Él llamará y ellos responderán. Amén y amén. Él llamará y ellos responderán. Él viene para llevar sus súbditos. Él reveló sus secretos y ellos lo reconocieron. Luego, para ese tiempo, el tiempo no será más. Ya se acabó, ha terminado. Bien, ahora, o sea, el tiempo de redención. Bien, ahora, él desde el trono donde ha estado como cordero intercesor para ser el león, un rey para traer al mundo el mundo a juicio, el cual ha rechazado su mensaje. Él ya no es mediador. Recuerde la enseñanza del Antiguo Testamento, cuando la sangre se apartaba del propiciatorio, ¿qué sucedía? Se convertía en tribunal de juicio. Y ahora cuando el Cordero inmolado salió de la eternidad, del trono del Padre, y tomó sus derechos, fue entonces un tribunal de juicio. Y él entonces ya no es un cordero, sino un león, el rey, y clama por su reina que venga a pararse a su lado. Y dice el hermano William, en el tiempo de nuestro hermano Branham, todos pensaron que ya todo esto estaba cumplido, que ya Cristo, el Cordero, Jesucristo, había salido del trono del Padre y ya se había acabado la misericordia y que ya habían entrado todos los escogidos que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Pero él no puede salir del trono del Padre hasta que haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios. Y entonces, cuando sale del trono del Padre, es que toma el título de propiedad, lo abre en el cielo y hace su obra de reclamo. Ahora miren en lo que hemos leído, toda la obra que él iba a llevar a cabo cuando salió de la eternidad, cuando tomó el libro y lo trajo a la tierra y se le entregó un hombre. Ya ahí comienza una obra rápida. Ya comienza Dios a obrar para darle esa fe de rapto a los escogidos y el pueblo hebreo, por cuanto ellos están esperando a un hombre, cuando ven, porque ellos han visto muchos hombres, pero ellos le estarían pegando al ojo, siempre es a uno. Y cuando este no puede ser. Miren, no le pegaron el ojo al hermano Branham, porque de seguro en ese tiempo no había tantas comunicaciones como ahora, y quizás no vieron lo que él estaba haciendo, quizás se enteraron alguno que otro, pero vean ustedes, no lo pudieron identificar como el mensajero, como el ungido de Dios. Y ellos están muy pendientes de ese mensajero que tiene que estar en la tierra y tiene que llevar a cabo lo que prometió Isaías, Jeremías, Zacarías y todos esos profetas, en donde vendría una restauración para Israel como nación. Pero que esa restauración sería cuando todo el pueblo hebreo estuviera en su tierra, porque ahí es donde el pueblo hebreo sería bendecido, en su tierra.
Y donde la iglesia novia, el Israel celestial, sería bendecida es en el lugar santísimo, en el Israel celestial. Y tienen que estar en la tierra prometida para poder recibir las bendiciones del cuerpo eterno y glorificado. ¿Ven cómo en el Israel terrenal se muestra lo que el Israel celestial está recibiendo? Y lo que en el Israel celestial está recibiendo, en el Israel terrenal, luego se recibiría. O sea que todo es paralelo a la primera venida del Señor y también paralelo el pueblo hebreo con el Israel celestial. Bueno, hemos visto así un poquito en medio resumen lo que estaríamos hablando en este fin de semana. Con esto el pueblo tendría ya un conocimiento claro de lo que es él saliendo de la eternidad para entregar ese título de propiedad luego de haberlo tomado, abrirlo, lo abrió y lo trajo a la tierra. ¿Y lo trajo a quién? Al séptimo mensajero dispensacional que estaría viviendo en el fin del tiempo en medio de la iglesia novia. Un redimido por la sangre del Señor. Bueno, que Dios les bendiga, les guarde a todos y nos ayude a seguir comprendiendo, entendiendo estos misterios del reino de los cielos que han estado siendo abiertos cada vez más y más. Y cada vez que uno busca un hilito, una línea de un pensamiento, se abre un manjar de maná en donde cada día vamos comprendiendo y entendiendo, comiéndonos ese título de propiedad. ¿Qué es un libro abstracto? Es algo que lo podemos definir, es el misterio de Dios, es la esencia de Dios, es lo que es Él, es conocer quién es Él. Ese es el título de propiedad. ¿Quién es tu Padre? ¿Quién es tu Padre celestial? Y no se queda ahí, luego es ¿quién eres tú para Él? Y allá en el libro te está diciendo, tú eres mi hijo, mi primogénito, y aquí está tu nombre. Por consiguiente, aquí estás tú. Y este libro te pertenece. Te estoy dando el derecho para reclamar todo lo que yo redimí. Y por consiguiente vienes a ser un reclamador. Te doy derecho a reclamar. Tengo derecho a ser feliz, dijo él. Y podemos decir, tengo derecho a reclamar. Tengo derecho a hablar la palabra y que tú la contestes, Señor, en este tiempo. Que Dios les bendiga y les guarde. Y podemos ver la enseñanza del Hijo del Hombre al salir de la eternidad. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Y saludo a nuestro hermano misionero Miguel Bermúdez Marín y también a los hermanos allí en San Lucas con el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón. Él siempre me decía, cuando vayas a orar por mí, no ores solamente por mi nombre, hermano Tirso, no ora por nombre y apellido. Él siempre recordó eso. Así, Dios te bendiga, reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón. Yo lo amo mucho, lo aprecio mucho y deseo a Dios que lo bendiga y le siga abriendo el entendimiento, las escrituras, y igual al pueblo de allí, que él pastorea, y a todos los hermanos en Guatemala. Que Dios los bendiga grandemente. Y el hermano William una vez nos decía, nosotros bromeamos así con nosotros, unos a otros, pero siempre guardando el respeto ministerial. Y nosotros también bromeamos y todo, pero siempre respetándonos los unos a los otros y el ministerio que Dios ha puesto en cada hijo e hija de Dios. Bueno, que Dios los guarde y los bendiga a todos.